Fracturamiento hidráulico. Aditivos y fluidos de fractura. Para crear una fractura, un fluido es bombeado a tasas altas dentro de la cara del pozo para incrementar la presión en la cara de la formación y los cañoneos a un valor mayor que la presión de ruptura de la formación. La presión de ruptura, por lo general, considera la suma de los esfuerzos in situ y la resistencia tensil de la roca. Una vez que la formación se rompe, se crea una fractura, la cual es generada a una presión conocida como presión de propagación de la fractura. De igual manera, la presión de propagación de la fractura es igual a la suma de los esfuerzos in situ más la caída de presión neta más la caída de presión en la cara del pozo. Por consiguiente, la caída de presión neta es igual a la caída de presión en la fractura como resultado del flujo del fluido viscoso dentro de la misma, además de cualquier incremento de presión causado por los efectos de punta. Seguidamente, la caída de presión en la cara del pozo puede ser una combinación de la caída de presión entre el flujo del fluido viscoso a través de los cañoneos o caída de presión resultante de la tortuosidad en la cara del pozo y propagación de la fractura. De este modo, las propiedades del fluido del fracturamiento son muy importantes en la creación y propagación de la misma. En cuanto a las propiedades del fluido fracturante, debemos indicar que el fluido de fracturamiento ideal debe ser compatible con la formación y su fluido, generar caídas de presión suficiente para crear un ancho de fractura, ser capaz de transportar el agente apuntalante dentro de la misma, que pueda ser retirado luego del tratamiento y ser rentable. De hecho, la familia de fluidos fracturantes disponibles consiste en fluidos a base de agua, fluidos base aceite, fluido base ácida y tipo espumoso, entre otros. Más adelante visualizaremos una tabla donde se presenta una lista de fluidos de fracturamientos disponibles, así como también el uso general de cada uno. Por consiguiente, para la mayoría de los yacimientos, los fluidos base agua son aditivos apropiados porque son los mejores. En algunos casos, las espumas generadas con nitrógeno o dióxido de carbono son exitosamente utilizados para estimulaciones de zonas poco profundas de baja presión. Ahora bien, la viscosidad del fluido es también muy importante, ya que este debe ser lo suficientemente viscoso, por lo general de 50 a 1000 centipoise, como para crear anchos de fractura entre 0.2 a 1 pulgada, como también transportar el apuntalante dentro de la fractura a cientos de miles de pies. Otra característica muy importante es su densidad. De esta manera, los fluidos base agua tienen densidades de 8.4 libras galón. Las densidades de los fluidos base aceite serán 70% a 80% de las densidades del fluido base agua. Ahora bien, las densidades de los fluidos tipo espumas pueden ser sustancialmente menores que los fluidos base agua. En el caso de yacimientos de baja presión, los fluidos de baja densidad, como espumas, pueden ser utilizados para ayudar como fluidos de limpieza. Adicionalmente, un principio fundamental utilizado en todos los modelos de fractura es que el volumen de fractura es igual al volumen total de fluido que se inyecta menos el fluido que sale del yacimiento. Por consiguiente, la eficiencia del fluido es el porcentaje de fluido que se encuentra en la fractura en algún momento en el tiempo, cuando es comparado con el total inyectado en el mismo momento en el tiempo. Ahora bien, entre los tipos de fluido para el proceso de fracturamiento, debemos indicar lo siguiente. Los fluidos de fractura transmiten la presión hidráulica desde la bomba a la formación, la cual crea una fractura y luego transporta el material apuntalante hacia la fractura creada, como se había dicho anteriormente. Los fluidos que invaden a la formación son finalmente removidos de la formación, permitiendo así la producción de hidrocarburos. En los primeros trabajos de fracturamiento se usó el petróleo crudo como fluido para fracturar, pero actualmente la mayoría de estos trabajos se hacen con fluidos base agua. El bajo costo y la facilidad de manejo son las más grandes facilidades de los fluidos base agua. Sin embargo, se debe evitar el uso de estos fluidos en formaciones que contengan arcillas que puedan hincharse con el contacto de la misma. Para la correcta selección del fluido de fractura en el diseño del tratamiento y posterior ejecución del mismo, deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones, como por ejemplo, temperatura de la formación, duración del fluido en la fractura, volumen propuesto del tratamiento, tasa de bombeo, tipo de formación, sensibilidad a la formación a los fluidos
sensibilidad a los fluidos del yacimiento, presión del yacimiento, limitaciones de presión y fricción en la tubería, tipo y cantidad de agentes sostén requerido para mantener abierta la fractura una vez que se detiene el bombeo, entre otros. Por consiguiente, los fluidos base agua varían desde agua simple a supergeles y los fluidos petróleo o aceite varían desde petróleo crudo simple a petróleos pesados refinados y petróleos viscosificados. Además se utilizan emulsiones con contenidos de petróleo y agua. Hay otro grupo de fluidos para fracturas que son los ácidos. A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos, iniciando con los base agua. Es importante destacar que son los más comunes utilizados en fracturas hidráulicas y poseen la ventaja de ser fáciles de preparar en el campo. Poseen excelentes propiedades de transporte de agente apuntalante y control de filtrado. Con el ánimo de mejorar las propiedades del agua como fluido fracturante, se han usado en su principio productos naturales de origen vegetal como la goma guar o celulosa simple. Con el tiempo se han incorporado otros productos más sofisticados que se adaptan mejor al requerimiento de alta presión y temperatura de fondo del pozo y que producen menos residuos. Como habíamos dicho anteriormente, se pueden utilizar base acuosa, soluciones salinas, polímeras o poliméricas, mezclas agua-alcohol, soluciones ácidas, entre otros. Ahora bien, entre las principales ventajas de utilizar este tipo de fluido podemos mencionar las siguientes. No existen problemas de incendio, son fácilmente disponibles en todas las áreas, son de bajo costo e igualmente la alta densidad reduce la potencia con respecto a los fluidos base aceite. Allí tenemos algunos polímeros que actúan como viscosificantes utilizados en estos sistemas como goma, guar y sus derivados, derivados de celulosa para fluidos muy limpios, Santa, biopolímeros, los cuales son costosos y menos utilizados, así como también agentes entrecruzadores como borato, circonio, aluminio y titanio, los cuales aumentan el peso molecular para contrarrestar la disminución de viscosidad por temperatura. Fluidos base aceite. Cuando se usa como fluido de fracturamiento, no dañará las formaciones susceptibles al agua. Contar que no contenga cera o parafina. Además, el petróleo puede producir fracturas más grandes que la mayoría de los fluidos base agua y tiene propiedades de arrastre de arenas bastante satisfactorias. La elevada pérdida por circulación limita el uso del petróleo a bajas o medianas profundidades, excepto en aquellos pozos profundos de baja permeabilidad, donde no se requieran tasas elevadas de inyección. Corrientemente se utilizan agentes contra la pérdida de fluido y también se añade con frecuencia un polímero para gelatinizar el petróleo. Ahora bien, los petróleos gelatinizados reducen la presión de fricción en tubería y facilitan el acarreo de arena. Ahora bien, los fluidos base hidrocarburos surgieron con la necesidad de contar con un agente de transporte que no provoque alteraciones apreciables sobre las formaciones altamente sensibles a las soluciones acuosas como se habíamos mencionado anteriormente. Entre las características más importantes de estos fluidos están su fácil disponibilidad, bajo costo, excesiva fricción, baja capacidad de transporte, peligroso y el alto filtrado. También podemos mencionar lo que son los fluidos multifásicos, los cuales superan las propiedades de los fluidos base agua o base aceite, añadiendo una segunda fase para formar espumas o emulsiones. En cuanto a la espuma, debemos indicar que la componen el agua y el nitrógeno, aunque consiste en un 75% en volumen de nitrógeno, puede ser tratada para prevenir la formación de emulsiones o incluso prevenir el hinchamiento de arcilla. Aparte del nitrógeno, se pueden utilizar el dióxido de carbono, que se expande al producir el pozo y obliga a salir el líquido de la fractura. Son excelentes para lograr una limpieza rápida en yacimientos de baja presión y se estabilizan empleando surfactantes. Una de las características es que se mantiene estable solo hasta que el contraflujo cause una caída de presión, la cual, de ser muy alta, desintegra a la espuma, pasándola a un estado de niebla más que de una espuma, valga la redundancia. Genera baja pérdida de filtrado que al combinarse con una viscosidad estable provee buenas características de transporte del agente apuntalante. Una significante ventaja es que es muy segura y no inflamable por sus componentes naturales, los cuales son inertes. Por consiguiente, es necesario agregar que los trabajos de fracturamiento empleando espuma son más difíciles de diseñar que las operaciones convencionales.
Esto debido a que las propiedades de las espumas cambian significativamente a medida que la presión cambia. Esto debido a la compresibilidad del nitrógeno, lo que significa que la pérdida de presión por fricción y la columna hidrostática varían con presión y debe ser calculada con simuladores. En cuanto a las emulsiones, también ellas poseen buenas propiedades de transporte y se estabilizan mediante el empleo igualmente de surfactantes. A continuación, mostramos un pequeño recuadro, como se había dicho anteriormente, donde se presentan algunos de los fluidos, tanto base agua, espuma o aceites más utilizados. Por ejemplo, el agua del tipo lineal, en cuya composición principal podemos encontrar algunos polímeros como guar, HEC, entre otros, utilizado principalmente para fracturas cortas y temperaturas bajas. Podemos utilizar también a base de agua los reticulados, en las cuales se emplean para generar fracturas largas a altas temperaturas. El tipo micelar, el cual necesita dentro de su composición principal electrolitos y surfactantes, las cuales se generan para fracturas de longitud moderada, temperaturas moderadas. En el caso de la espuma tenemos base agua espumante, en la cual se agrega espuma, puede ser más hidrógeno más dióxido de carbono, los cuales se utilizan para formaciones de baja presión. Tenemos también la espuma con una base ácida, el cual el espumante se le agrega nitrógeno, generalmente para presiones bajas o formaciones de carbonato. Por nombrar algunos, en el caso de los fluidos base aceite podemos mencionar, por ejemplo, uno de ellos, como es la emulsión de agua, cuya composición principal está constituida, valga la redundancia, por agua más aceite y emulsionante, y utilizado generalmente para fracturas de longitudes moderadas con buen control de pérdida de fluido. Allí podemos observar otros más, como a nivel del aceite, el tipo de fluido lineal, reticulado, en las espumas, base agua, ácida y alcohol, entre otros, con su correspondiente composición principal y el campo de aplicación.